Hola a todos. Vamos a clasificar números. Recordad que en este tema veíamos que el conjunto más pequeño, el primer conjunto de números que estudiáis, es el conjunto de los números naturales. Los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, es decir, los números que nos sirven para contar cuántas cosas hay. Pero luego introducimos los números enteros. Los números enteros son todos los naturales y además los negativos, es decir, el -1, el -2, el -3, el -4. Y después introducíamos los racionales. Los racionales son todos los enteros y además todas las fracciones. 1/2, -1/2, 3/2, -3/2, 7/5, etc. Y el último conjunto era el de los reales, que incluye todos los racionales y además un conjunto que llamamos irracionales. Ese símbolo no es un símbolo que se use siempre en matemáticas, pero lo vamos a usar nosotros aquí. Estos son los irracionales. Y el conjunto de los irracionales es un conjunto muy loco, porque incluye cosas como el número pi, como el número e, como phi, que es el número de oro, como la raíz cuadrada de 2, como la raíz cuadrada de 3, como la raíz cuadrada de 5, etc. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es ejemplos en los que vamos a decir a qué conjunto pertenece un número. Y vamos a decir el conjunto más pequeño. ¿Por qué? Porque si este es el conjunto de los naturales, está dentro de los enteros, que está dentro de los racionales, que junto con los irracionales forma el conjunto de los números reales. Siento la calidad del dibujo. Bien, una vez tenemos esto, vamos a ver un ejemplo. Recuerdo, el conjunto más pequeño. Vamos a ver, por ejemplo, 25. 25 pertenece al conjunto de los números naturales. Evidentemente, los números naturales están dentro de z, que está dentro de q, que está dentro de r. Pero el conjunto más pequeño es ese. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con -17? Pues -17 pertenece a z. Es decir, es un número entero que están contenidos en q, que están contenidos en r. Pero lo que nos interesa es el conjunto más pequeño. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el número 3 partido 127? Por ejemplo. Pues ocurre que pertenece a q, que a su vez está contenido en r. ¿Y qué ocurre si yo escribo la raíz cuadrada de 111? Esta raíz cuadrada no es exacta. Y hay una cosa que tenéis que saber. Cualquier raíz que no sea exacta es irracional. Así que esto pertenece ahí, al conjunto de los irracionales, que está contenido dentro de los reales.
Estos ejemplos son muy sencillos, pero vamos a complicar las cosas un poco. Imaginad, por ejemplo, que escribo esto, la raíz cuadrada de 25. Uno podría decir, es irracional. No. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 25 es 5 y 5 pertenece a los naturales. O podríamos decir, la raíz cúbica de menos 27. Bueno, ese número es menos 3, es decir, pertenece a z. ¿Y qué ocurre si tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de, por ejemplo, vamos a decir, 25 entre 16? Pues es muy fácil comprobar que es 5 partido 4. ¿Y eso qué es? Eso es simplemente una fracción, es decir, un número racional. O podemos coger y comprobar, por ejemplo, ¿qué ocurre con esto? 25 entre 5. ¿Es una fracción? Bueno, sí lo es, pero la división se puede hacer y entonces, evidentemente, el conjunto más pequeño es n. ¿Qué ocurre si en lugar de tener este tipo de cosas tenemos expresiones decimales? Si tenemos 3,1, por ejemplo, eso es un decimal exacto. Si es un decimal exacto, entonces es racional. Y si tenemos 3,1 periodo, es decir, un decimal periódico puro, pues si es un decimal periódico puro, también es racional. Y si tenemos esto, eso es un decimal periódico mixto, pues también. Es decir, todos estos decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos, son racionales. Pero si tenemos un número, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, etc., y no se repite, no tiene periodo, entonces es irracional. Es decir, pertenece a los irracionales. En este caso, eso podría ser, por ejemplo, el número pi, y pi pertenece a los irracionales. Este es aperiódico, que es no periódico. Esto es irracionales. Una cosa que tenéis que tener en cuenta: demostrar que un número es irracional a veces no es fácil. El ejemplo que siempre os he puesto, raíz cuadrada de 2 es irracional y se sabe desde la antigüedad. Pero la raíz, lo que es pi, sabemos que es irracional y se tardó casi 2000 años en demostrar. Es decir, no es fácil demostrar que un número es irracional. Por lo tanto, vosotros tenéis simplemente que saber cuáles son irracionales de los ejemplos que hemos puesto en clase.
hay números actualmente que no sabemos si son racionales o son irracionales. No son muchos, por lo menos no son muchos conocidos, pero la cuestión es que no lo sabemos todavía.